Que Dios bendiga tu tiempo con toda bondad y cariño. Bienvenidos al canal El Sabio. Nuestra historia de hoy se titula El pobre leñador que dejó a sus hijos con hambre. Es una de las historias más emocionantes e interesantes. Espero que te guste. Se dice que en un pueblo lejano rodeado de densos bosques y montañas desoladas, vivía un pobre leñador llamado Mesud con su amable esposa Amina y sus 3 hijos, Salim, Nora y Yad. Su pequeña choza estaba construida con madera vieja de la que se colaban los vientos fríos en las duras noches de invierno. En el interior, se podían escuchar los gemidos de hambre de los estómagos vacíos. Mesud se despertaba todas las mañanas antes del amanecer. Echaba una dulce mirada a sus hijos dormidos, acurrucados juntos por el intenso frío, y luego suspiraba. Con el corazón en llamas, salió, empuñando su vieja hacha, rumbo al bosque para ganarse el pan de cada día. Su cuerpo delgado y sus ojos cansados eran testigos de años de trabajo y fatiga, pero su determinación no se quebró a pesar de la dureza de la vida en el bosque. El sonido de los golpes de su hacha resonaba entre los árboles como un gemido silencioso por su vida llena de penurias. Cortaba leña y la reunía en pesados haces, que colocaba sobre su encorvada espalda. Luego caminaba largas distancias para venderlos por unos pocos dirhams, apenas lo suficiente para comprar un pedazo de pan seco. Su esposa, Amina, estaba sentada en la cabaña, mirando las caras de sus hijos con gran tristeza. Eran jóvenes, con ojos abiertos llenos de inocencia, pero detrás de esa inocencia ella veía un hambre despiadada. Y soñando con una comida caliente que nunca llegaba, acariciaba sus cabezas con una mano temblorosa, susurrándoles palabras que calmaran su hambre. Ten paciencia, amado mío, tu padre regresará pronto con lo que saciará tu hambre, ten paciencia. Pero en su corazón sabía que su paciencia se había vuelto demasiado larga y que Mesud estaba haciendo más de lo que podía, y sin embargo regresaba todos los días con una pequeña cantidad de comida que no era suficiente para satisfacer a todos. Sus ojos se volvían hacia la puerta de vez en cuando, anticipando el regreso de su esposo, y la abrumaba el miedo de que muriera con las manos vacías. Una noche fría, Mesud regresó tarde, a diferencia de lo que era habitual. Su rostro estaba pálido, sus ropas estaban rotas y el paquete de leña que llevaba a la espalda era menos de. El hombre de costumbre lo tiró al suelo mientras insistía y Amina lo miró con ojos llenos de preocupación. Se sentó en el suelo junto a la pequeña estufa que no se había encendido durante 2 días porque no había suficiente leña y dijo con voz ronca, no pude vender toda la leña hoy. La gente ha comenzado a negarse a pagar dinero. Piden más leña a un precio más bajo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Amina, pero permaneció en silencio. Sabía que mostrar su debilidad delante de sus hijos aumentaría su dolor. Se acercó a Mesud y le susurró, encontraremos una solución. No desesperes. Por el bien de nuestros hijos, tenemos que perseverar. Pero él la miró con tristeza y dijo, Amina está cansada. Estoy cansado de esta vida implacable. Fue una larga noche en la que Mesud estuvo sentado. Mientras su mujer contemplaba a sus hijos durmiendo hambrientos, el corazón de Mesud se desgarraba con cada respiración que tomaba al pensar en su futuro desconocido. Se preguntaba para sí mismo. ¿Seguiré viéndolos sufrir todos los días? ¿El hambre seguirá siendo su compañera para siempre? Y dentro de él comenzó a deslizarse una extraña sensación, la sensación de que tal vez había llegado el momento de tomar una decisión difícil. A la mañana siguiente, Mesud se despertó antes de que saliera el sol, su rostro tenía los rasgos de una decisión tomada después de una larga lucha en su corazón. Sabía que ese día sería diferente y que sus pasos lo llevarían lejos de su sencilla choza y de su familia por la que siempre había luchado. Miró su vieja hacha a su lado, la herramienta que había sido su compañera en los años de trabajo y fatiga y que había presenciado cada golpe de sus manos agotadas y cada gota de sudor que caía de su frente. La sostuvo con ternura como si se estuviera despidiendo de un querido amigo. Suspiró profundamente y luego se dirigió hacia su esposa que se había despertado con su voz. Amina lo miró con ojos cargados de tristeza y preocupación y le preguntó en voz baja, ¿qué pasa, Saúl? ¿No te ves bien desde que regresaste ayer? Se sentó a su lado y le tomó las manos temblorosas y le dijo con voz temblorosa, Amina, ya no puedo seguir así. Nuestros hijos pasan hambre todos los días y ya no puedo soportar ver este dolor en sus ojos. El corazón de Amina tembló y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero trató de parecer fuerte por el bien de. Su marido susurró, tendremos paciencia como siempre hemos tenido paciencia, las cosas mejorarán. Pero sacudió la cabeza con tristeza y dijo, he esperado mucho tiempo para que las cosas mejoren, pero no fue así. Hoy venderé mi fez en el mercado.
Te daré dinero para que compres suficiente pan para nuestros hijos durante un tiempo, y luego me iré. Buscaré trabajo en otro lugar. Tal vez encuentre un sustento allí y regrese con lo que necesites. Amina jadeó incrédula ante lo que acababa de decir. Se aferró a su mano y dijo suplicante: no, Mesud, ¿cómo puedes dejarme sola con el lobo? ¿Quién los protegerá? ¿Quién te protegerá a ti? ¿Y cómo viviré esperándote sin saber dónde estás o cuándo volverás? No te vayas, por favor. Pero Mesud había tomado una decisión, y a pesar de... El dolor le oprimía el corazón, pero más doloroso aún era pensar que sus hijos seguirían hambrientos. Dijo en voz baja: sé que es una decisión difícil, pero lo hago por ti, por ellos. No quiero que crezcan conociendo solo el hambre. Una promesa mía: volveré. Volveré y les traeré bondad. Amina lo abrazó llorando, sabiendo en el fondo que sus intentos de convencerlo de que se quedara habían fracasado. Aquella triste mañana, Mesud salió al mercado arrastrando los pasos, mientras los ojos de su mujer lo miraban desde la ventana de la choza del mercado. Saúd vendió su hacha por un precio módico, pero para él cada dirham significaba un día extra de comida para sus hijos. Regresó a la choza y le entregó el dinero a Amina. Apenas tuvo fuerzas para levantarse de la intensidad de su tristeza ante sus hijos dormidos y los miró durante largo rato como si quisiera conservar sus rostros en su memoria para siempre. Se detuvo en la puerta y miró a Amina por última vez, diciendo: cuídalos bien y diles que su padre los ama más que a nada en este mundo. Luego se fue, dejando atrás un corazón roto y ojos llorosos, pero dentro de él había una pequeña esperanza de que su viaje terminaría con un feliz regreso. Lo que Mesud no sabía en ese momento era que este viaje lo llevaría a aventuras que nunca había imaginado. Mesud emprendió su viaje a través del desierto, con grandes esperanzas. A pesar de su extrema pobreza, no tenía un camello o un caballo para aliviar sus penurias. El camino, por lo que decidió caminar a pie, decidido a llegar a un reino del que había oído hablar mucho, un reino conocido por su abundancia de bondades y muchas oportunidades de trabajo. El sol le quemaba la piel a cada paso que daba, y la arena abrasadora le quemaba los pies descalzos, pero siguió adelante, ignorando el dolor y la desesperación que le carcomía el corazón después de largas horas de caminar bajo el sol abrasador. Su cuerpo comenzó a fallarle. Sintió que la fatiga se apoderaba de él, su garganta se secó por la sed y sus pasos se hicieron más lentos hasta detenerse por completo. Trató de reunir las fuerzas que le quedaban, pero se desplomó y cayó inconsciente en medio de la dura arena. Mesud no sabía cuánto tiempo había pasado mientras estaba inconsciente, pero el sonido de las campanas de la caravana lo hizo sonar. La caravana que pasaba por su lado fue recuperando poco a poco el conocimiento. Uno de los viajeros vio el cuerpo de Mesud tendido en la arena. Corrió hacia él en pánico, tratando de despertarlo, pero lo encontró en un estado lamentable. Gritó: «Hombres, vengan rápido. Hay un hombre muriendo aquí». Los hombres se reunieron alrededor de Mesud y lo levantaron con cuidado, luego lo colocaron en el lomo de uno de los camellos. La caravana continuó su viaje mientras Mesud se debatía entre la vida y la muerte. Con la puesta del sol y la caída de la noche, la caravana decidió montar sus tiendas para pasar la noche hasta la mañana. Encendieron fogatas y prepararon comida. Mientras Mesud estaba tendido en una de las tiendas, respirando con dificultad, un anciano jeque se acercó a él, con aspecto de estar. Características de la sabiduría y las muchas experiencias, llevaba en su mano un recipiente con agua y un trozo de pan. El sheik se sentó junto a Mesud y le dio una palmadita en el hombro suavemente diciendo: «Bebe, hijo mío, bebe y te sentirás mejor». Mesud abrió los ojos con dificultad y tomó el agua de la mano del sheik y luego comió el trozo de pan con avidez. Tenía mucha hambre y sed. Después de que Mesud recuperó algo de su salud, el sheik lo miró y le preguntó suavemente: «¿Qué te trajo a este desierto solo? ¿Cuál es tu historia, hijo mío?» Mesud suspiró profundamente y sintió como si algo pesara en su pecho. Quería revelarlo. Comenzó a contarle al sheik su historia con profunda tristeza. Le contó sobre su pobreza, sobre su buen esposo y sus 3 hijos a quienes dejó. El anciano jeque, que estaba hambriento en su pequeña choza, les contó acerca de su hacha, que había vendido para comprarles pan que les bastaría para unos días, y de su decisión de abandonarlos y buscar un sustento en otro lugar. El anciano jeque escuchó la historia de Mesud con gran atención y la tristeza se dibujó en su rostro. Puso su mano sobre el hombro de Mesud y le dijo con voz cálida: «No estés triste, hijo mío, pues el sustento está en manos de Dios Todopoderoso. Mientras te esfuerces y te esfuerces, Dios no te abandonará. No desesperes de la misericordia de Dios. A cuántas personas pobres ha enriquecido Dios y a cuántas personas perdidas ha guiado. Sé paciente, Mesud, y sabe que el alivio está cerca».
Mesud sintió que una sensación de paz se apoderaba de su corazón después de las palabras del jeque y se prometió a sí mismo no perder nunca la esperanza, sin importar las dificultades que le sobrevinieran. A la mañana siguiente, continuó. La caravana atravesó el desierto interminable. Mesud se sentía un poco mejor después de la noche que había pasado al cuidado del jeque Salem, que no se había separado de su lado desde que lo encontraron. Según fuentes afortunadas, la caravana se dirigía al mismo reino al que Mesud había aspirado llegar en busca de su sustento. El sol estaba en medio del cielo cuando la caravana se detuvo para descansar y Mesud estaba sentado junto al jeque Salem, intercambiando conversaciones. Cuando se acercaba el atardecer, los miembros de la caravana decidieron acampar para pasar la noche antes de continuar el viaje. Por la mañana, comenzaron a montar tiendas de campaña y a encender fogatas mientras Mesud se sentaba en silencio pensando en su lejana familia. El jeque Salem se acercó a él y se sentó a su lado. El jeque dijo con voz tranquila pero seria: «Hijo mío, debes tener cuidado. Este lugar donde acamparemos esta noche es conocido por sus bandidos, que son crueles y despiadados». El miedo se apoderó del corazón de Mesud, pero continuó escuchando al jeque, quien continuó su discurso. «Si nos atacan por la noche, no pienses en resistirte. Toma esta bolsa que escondo entre los pliegues de mi ropa. Dentro hay un mapa. Escapa lo más rápido que puedas, y si Dios te concede seguridad, abre el mapa y encontrarás una explicación de la ubicación de un tesoro cerca del reino». El jeque continuó su discurso con cautela, temiendo que uno de los viajeros que los acompañaban lo oyera. «Este mapa, hijo mío, lo encontré en una de las cuevas cerca del pueblo donde vivo, y nadie lo sabe, ni siquiera. Hijos míos». Mesud abrió la boca asombrado, pero el jeque Salem lo señaló con el dedo y le advirtió: «Ni se te ocurra quedarte el tesoro. Prométeme que compartirás lo que encuentres entre tú y mis hijos. Viven en un pequeño pueblo cerca del reino al que nos dirigimos. Pregunta por la casa del jeque Salem y allí los encontrarás». Mesud asintió con la cabeza y en su interior había una mezcla de miedo y curiosidad. Pasó toda la noche pensando en las palabras del jeque en el mapa oculto y en el destino que le aguardaba si ocurría lo que todos temían bajo un cielo cuyas estrellas titilaban y en el abrazo de la noche que parecía tranquila pero que ocultaba mucho en su interior. La caravana se durmió, pero el corazón de Mesud permaneció despierto, desgarrado por el anhelo que lo carcomía. La angustia y las preguntas no se calman. ¿Su mujer y su hijo están bien? ¿Tienen hambre? ¿Duermen tranquilos? ¿O el miedo los rodea? Estaba perdido entre la oscuridad de la noche y su anhelo. Deseaba que las distancias se redujeran para poder encontrarse entre ellos. El viejo jeque intuía lo que sucedería esa noche. Su silencio durante todo el día llevaba en sí una ansiedad sepultada que no expresaba. De repente, el silencio de la noche fue atravesado por el sonido de los cascos de los caballos que se acercaban sospechosamente rápido desde el campamento. Mesud se levantó de un salto presa del pánico y se giró rápidamente para encontrar a hombres enmascarados que se acercaban a las tiendas con paso firme y seguro. Sus ojos brillaban con maldad y sus espadas brillaban bajo la luz de la luna. No necesitó pensar mucho. Inmediatamente se dio cuenta de que eran bandidos que... En cuanto el jeque le advirtió sobre ellos, Mesud corrió hacia la tienda del viejo jeque. Lo despertó rápidamente, susurrando con pánico que estaban allí. «Debemos escapar». Pero el jeque, como si estuviera preparado para este momento, extendió su mano temblorosa y le dio una pequeña bolsa que contenía el mapa. Luego lo miró con ojos firmes y dijo con voz tranquila pero decidida: «Toma esto y corre. No pierdas tu tiempo». Mesud se negó obstinadamente, insistiendo en llevar al jeque con él, pero este último sonrió tristemente y meneó la cabeza, diciendo: «Soy viejo, hijo mío. No podré escapar. Él me alcanzará fácilmente. En cuanto a ti, puedes sobrevivir. No hay tiempo para discusiones. Vete ahora». Mesud miró al jeque con una última mirada, que cargaba con 1000 significados, entonces se aferró a la bolsa y corrió con todas sus fuerzas, tratando de alejarse del campamento antes de que los ladrones lo vieran. Su corazón latía enloquecido, no solo por miedo, sino también por impotencia, ya que no podía hacer nada para salvar a sus compañeros. Mientras corría, los gritos de los viajeros le desgarraban los oídos, los sonidos de angustia resonaban en el aire, pero no se atrevía a darse la vuelta. Cada paso que daba hacia la salvación le desgarraba el corazón, pero sabía que si se quedaba, su destino sería una muerte segura. Siguió corriendo sin descanso hasta que encontró una colina alta, así que se escondió detrás de ella, observando lo que sucedía desde lejos.
Lenguas de fuego se elevaban de algunas de las tiendas, y los sonidos del caos llenaban el lugar. Espadas, gritos de dolor, llamadas de pérdida, todo era como una pesadilla viviente de la que no había escapatoria. Sus fuerzas empezaron a fallar. No sabía si por cansancio o por el susto, pero sus pies lo traicionaron y sintió que su cuerpo se desplomaba poco a poco hasta caer al suelo inconsciente, dejando tras de sí un alto lugar derrumbándose en un infierno implacable. A la mañana siguiente, los rayos abrasadores del sol cayeron sobre el rostro de Mesud, por lo que se despertó de su desmayo pesadamente, sintiendo su cuerpo exhausto y su alma agobiada por la tristeza. Se sentó derecho mientras intentaba recordar lo que había sucedido, y una oleada de ansiedad se apoderó de Sheikh Salem y sus compañeros en Alaf. Se levantó rápidamente, mirando a su alrededor en busca del campamento, por lo que caminó con cautela hasta llegar al lugar que había sido destruido por las manos de... Los bandidos encontraron a Mesud con las tiendas destrozadas y el equipaje esparcido y el lugar estaba en completo silencio ya que no encontró ningún rastro del jeque Salem ni del resto de los viajeros. Mientras miraba a su alrededor, vio a lo lejos un camello de la caravana que vagaba solo, pastando un poco de hierba seca. Mesud se apresuró hacia él, temiendo el regreso de los ladrones, y montó en el camello, que parecía exhausto por el viaje, pero era un salvavidas para Mesud. Se alejó del campamento destruido, receloso de cualquier peligro que pudiera perseguirlo. Después de horas de caminata continua bajo el sol abrasador, vio un oasis abandonado que conducía a un viejo pozo, por lo que sintió algo de esperanza. Se bajó del camello y se dirigió al pozo para sacar un cubo de agua y bebió de él hasta que sació su sed y se lavó la cara sudorosa, luego se sentó a refugiarse bajo la sombra de una alta palmera junto al pozo. Mientras estaba sentado, tratando de calmarse, de repente recordó la bolsa que le había dado el jeque Salem. La sacó de los pliegues de su ropa y la abrió lentamente para encontrar dentro el mapa del que le había hablado el jeque. Lo abrió con cuidado de rodillas, y aparecieron líneas y dibujos ante él, mostrando un camino que conducía a una montaña no lejos del reino que estaba en el borde del mapa. Había una nota escrita con la letra del jeque Salem: dentro de esta montaña hay un tesoro escondido, pero está rodeado de grandes peligros. Recuerde siempre que lo que parece real no lo es en realidad. Mesud miró fijamente. Las palabras eran completas y sintió una mezcla de confusión y miedo, pero se dio cuenta de que ese mapa podría ser la única esperanza para salvar a su familia del hambre y la pobreza. Suspiró profundamente, sabiendo que su viaje aún no había terminado, sino que tal vez había comenzado una aventura más peligrosa de lo que había imaginado. Mesud continuó su camino a través del desierto, cargado de esperanzas y temores, hasta que los rasgos de la montaña dibujada en el mapa se le aparecieron de lejos. Su corazón latía violentamente y sintió que la esperanza se renovaba en su pecho, a pesar de un profundo sentimiento de miedo por la advertencia escrita. Se apresuró con su camello hacia la montaña, con los ojos fijos en su oscura entrada. Al llegar, Mesud se bajó del camello y lo ató cerca de la entrada, luego entró con cuidado, donde la oscuridad comenzó a tragarlo todo a su alrededor estaba quieto y misterioso. Se armó de valor y se apoyó en una rama que estaba en la oscuridad. Se acercó a la fuente de la tensión y vio un hueco. Mesud, en lo más profundo y sin fondo, se dio cuenta de que lo que oía no era más que una ilusión, un engaño que casi le costó la vida. Agradeció a Dios por haberlo guiado por el camino correcto y continuó caminando hacia el lugar indicado por el mapa. Mesud continuó caminando dentro de la oscura montaña, observando atentamente cada paso. El miedo carcomía su corazón. La oscuridad era espesa, lo tragaba todo, y misteriosos susurros resonaban en sus oídos como si fueran el aliento de criaturas invisibles. Después de una distancia que parecía eterna, llegó a una encrucijada, una de las cuales empezaron a fallar. No sabía si por cansancio o por el susto, pero sus pies lo traicionaron y sintió que su cuerpo se desplomaba poco a poco hasta caer al suelo inconsciente, dejando tras de sí un alto lugar derrumbándose en un infierno implacable. A la mañana siguiente, los rayos abrasadores del sol cayeron sobre el rostro de Mesud, por lo que se despertó de su desmayo pesadamente, sintiendo su cuerpo exhausto y su alma agobiada por la tristeza. Se sentó derecho mientras intentaba recordar lo que había sucedido, y una oleada de ansiedad se apoderó de Sheikh Salem y sus compañeros en Alaf. Se levantó rápidamente, mirando a su alrededor en busca del campamento, por lo que caminó con cautela hasta llegar al lugar que había sido destruido por las manos de... Los bandidos encontraron a Mesud con las tiendas destrozadas y el equipaje esparcido y el lugar estaba en completo silencio ya que no encontró ningún rastro del jeque Salem ni del resto de los viajeros. Mientras miraba a su alrededor, vio a lo lejos un camello de la caravana que vagaba solo, pastando un poco de hierba seca.
Mesud se apresuró hacia él, temiendo el regreso de los ladrones, y montó en el camello, que parecía exhausto por el viaje, pero era un salvavidas para Mesud. Se alejó del campamento destruido, receloso de cualquier peligro que pudiera perseguirlo. Después de horas de caminata continua bajo el sol abrasador, vio un oasis abandonado que conducía a un viejo pozo, por lo que sintió algo de esperanza. Se bajó del camello y se dirigió al pozo para sacar un cubo de agua y bebió de él hasta que sació su sed y se lavó la cara sudorosa, luego se sentó a refugiarse bajo la sombra de una alta palmera junto al pozo. Mientras estaba sentado, tratando de calmarse, de repente recordó la bolsa que le había dado el jeque Salem. La sacó de los pliegues de su ropa y la abrió lentamente para encontrar dentro el mapa del que le había hablado el jeque. Lo abrió con cuidado de rodillas, y aparecieron líneas. En cuanto el jeque le advirtió sobre ellos, Mesud corrió hacia la tienda del viejo jeque. Lo despertó rápidamente, susurrando con pánico que estaban allí. «Debemos escapar». Pero el jeque, como si estuviera preparado para este momento, extendió su mano temblorosa y le dio una pequeña bolsa que contenía el mapa. Luego lo miró con ojos firmes y dijo con voz tranquila pero decidida: «Toma esto y corre. No pierdas tu tiempo». Mesud se negó obstinadamente, insistiendo en llevar al jeque con él, pero este último sonrió tristemente y meneó la cabeza, diciendo: «Soy viejo, hijo mío. No podré escapar. Él me alcanzará fácilmente. En cuanto a ti, puedes sobrevivir. No hay tiempo para discusiones. Vete ahora». Mesud miró al jeque con una última mirada, que cargaba con 1000 significados, entonces se aferró a la bolsa y corrió con todas sus fuerzas, tratando de alejarse del campamento antes de que los ladrones lo vieran. Su corazón latía enloquecido, no solo por miedo, sino también por impotencia, ya que no podía hacer nada para salvar a sus compañeros. Mientras corría, los gritos de los viajeros le desgarraban los oídos, los sonidos de angustia resonaban en el aire, pero no se atrevía a darse la vuelta. Cada paso que daba hacia la salvación le desgarraba el corazón, pero sabía que si se quedaba, su destino sería una muerte segura. Siguió corriendo sin descanso hasta que encontró una colina alta, así que se escondió detrás de ella, observando lo que sucedía desde lejos. Lenguas de fuego se elevaban de algunas de las tiendas, y los sonidos del caos llenaban el lugar. Espadas, gritos de dolor, llamadas de pérdida, todo era como una pesadilla viviente de la que no había escapatoria. Sus fuerzas de miedo y curiosidad. Pasó toda la noche pensando en las palabras del jeque en el mapa oculto y en el destino que le aguardaba si ocurría lo que todos temían bajo un cielo cuyas estrellas titilaban y en el abrazo de la noche que parecía tranquila pero que ocultaba mucho en su interior. La caravana se durmió, pero el corazón de Mesud permaneció despierto, desgarrado por el anhelo que lo carcomía. La angustia y las preguntas no se calman. ¿Su mujer y su hijo están bien? ¿Tienen hambre? ¿Duermen tranquilos? ¿O el miedo los rodea? Estaba perdido entre la oscuridad de la noche y su anhelo. Deseaba que las distancias se redujeran para poder encontrarse entre ellos. El viejo jeque intuía lo que sucedería esa noche. Su silencio durante todo el día llevaba en sí una ansiedad sepultada que no expresaba. De repente, el silencio de la noche fue atravesado por el sonido de los cascos de los caballos que se acercaban sospechosamente rápido desde el campamento. Mesud se levantó de un salto presa del pánico y se giró rápidamente para encontrar a hombres enmascarados que se acercaban a las tiendas con paso firme y seguro. Sus ojos brillaban con maldad y sus espadas brillaban bajo la luz de la luna. No necesitó pensar mucho. Inmediatamente se dio cuenta de que eran bandidos que... La caravana atravesó el desierto interminable. Mesud se sentía un poco mejor después de la noche que había pasado al cuidado del jeque Salem, que no se había separado de su lado desde que lo encontraron. Según fuentes afortunadas, la caravana se dirigía al mismo reino al que Mesud había aspirado llegar en busca de su sustento. El sol estaba en medio del cielo cuando la caravana se detuvo para descansar y Mesud estaba sentado junto al jeque Salem, intercambiando conversaciones. Cuando se acercaba el atardecer, los miembros de la caravana decidieron acampar para pasar la noche antes de continuar el viaje. Por la mañana, comenzaron a montar tiendas de campaña y a encender fogatas mientras Mesud se sentaba en silencio pensando en su lejana familia. El jeque Salem se acercó a él y se sentó a su lado. El jeque dijo con voz tranquila pero seria: «Hijo mío, debes tener cuidado. Este lugar donde acamparemos esta noche es conocido por sus bandidos, que son crueles y despiadados». El miedo se apoderó del corazón de Mesud, pero continuó escuchando al jeque, quien continuó su discurso. «Si nos atacan por la noche, no pienses en resistirte.
Toma esta bolsa que escondo entre los pliegues de mi ropa. Dentro hay un mapa. Escapa lo más rápido que puedas, y si Dios te concede seguridad, abre el mapa y encontrarás una explicación de la ubicación de un tesoro cerca del reino. El jeque continuó su discurso con cautela, temiendo que uno de los viajeros que los acompañaban lo oyera. Este mapa, hijo mío, lo encontré en una de las cuevas cerca del pueblo donde vivo, y nadie lo sabe, ni siquiera. Hijos míos, Mesud abrió la boca asombrado, pero el jeque Salem lo señaló con el dedo y le advirtió, ni se te ocurra quedarte el tesoro. Prométeme que compartirás lo que encuentres entre tú y mis hijos. Viven en un pequeño pueblo cerca del reino al que nos dirigimos. Pregunta por la casa del jeque Salem y allí los encontrarás. Mesud asintió con la cabeza y en su interior había una mezcla. Con dificultad tomó el agua de la mano del sheik y luego comió el trozo de pan con avidez. Tenía mucha hambre y sed. Después de que Mesud recuperó algo de su salud, el sheik lo miró y le preguntó suavemente, ¿qué te trajo a este desierto solo? ¿Cuál es tu historia, hijo mío? Mesud suspiró profundamente y sintió como si algo pesara en su pecho. Quería revelarlo. Comenzó a contarle al sheik su historia con profunda tristeza. Le contó sobre su pobreza, sobre su buen esposo y sus 3 hijos a quienes dejó. El anciano jeque, que estaba hambriento en su pequeña choza, les contó acerca de su hacha, que había vendido para comprarles pan que les bastaría para unos días, y de su decisión de abandonarlos y buscar un sustento en otro lugar. El anciano jeque escuchó la historia de Mesud con gran atención y la tristeza se dibujó en su rostro. Puso su mano sobre el hombro de Mesud y le dijo con voz cálida, no estés triste, hijo mío, pues el sustento está en manos de Dios Todopoderoso. Mientras te esfuerces y te esfuerces, Dios no te abandonará. No desesperes de la misericordia de Dios. ¿A cuántas personas pobres ha enriquecido Dios y a cuántas personas perdidas ha guiado? Sé paciente, Mesud, y sabe que el alivio está cerca. Mesud sintió que una sensación de paz se apoderaba de su corazón después de las palabras del jeque y se prometió a sí mismo no perder nunca la esperanza, sin importar las dificultades que le sobrevinieran. A la mañana siguiente, continuó el camino, por lo que decidió caminar a pie, decidido a llegar a un reino del que había oído hablar mucho, un reino conocido por su abundancia de bondades y muchas oportunidades de trabajo. El sol le quemaba la piel a cada paso que daba, y la arena abrasadora le quemaba los pies descalzos, pero siguió adelante, ignorando el dolor y la desesperación que le carcomía el corazón después de largas horas de caminar bajo el sol abrasador. Su cuerpo comenzó a fallarle. Sintió que la fatiga se apoderaba de él. Su garganta se secó por la sed y sus pasos se hicieron más lentos hasta detenerse por completo. Trató de reunir las fuerzas que le quedaban, pero se desplomó y cayó inconsciente en medio de la dura arena. Mesud no sabía cuánto tiempo había pasado mientras estaba inconsciente, pero el sonido de las campanas de la caravana lo hizo sonar. La caravana que pasaba por su lado fue recuperando poco a poco el conocimiento. Uno de los viajeros vio el cuerpo de Mesud tendido en la arena. Corrió hacia él en pánico, tratando de despertarlo, pero lo encontró en un estado lamentable. Gritó, «Hombres, vengan rápido. Hay un hombre muriendo aquí». Los hombres se reunieron alrededor de Mesud y lo levantaron con cuidado, luego lo colocaron en el lomo de uno de los camellos. La caravana continuó su viaje mientras Mesud se debatía entre la vida y la muerte. Con la puesta del sol y la caída de la noche, la caravana decidió montar sus tiendas para pasar la noche hasta la mañana. Encendieron fogatas y prepararon comida. Mientras Mesud estaba tendido en una de las tiendas, respirando con dificultad, un anciano jeque se acercó a él, con aspecto de estar. Características de la sabiduría y las muchas experiencias. Llevaba en su mano un recipiente con agua y un trozo de pan. El sheik se sentó junto a Mesud y le dio una palmadita en el hombro suavemente diciendo bebe, hijo mío, bebe y te sentirás mejor. Mesud abrió los ojos. ¿Quién te protegerá a ti? ¿Y cómo viviré esperándote sin saber dónde estás o cuándo volverás? No te vayas, por favor. Pero Mesud había tomado una decisión, y a pesar de... El dolor le oprimía el corazón, pero más doloroso aún era pensar que sus hijos seguirían hambrientos. Dijo en voz baja, sé que es una decisión difícil, pero lo hago por ti, por ellos. No quiero que crezcan conociendo solo el hambre. Una promesa mía, volveré. Volveré y les traeré bondad. Amina lo abrazó llorando, sabiendo en el fondo que sus intentos de convencerlo de que se quedara habían fracasado. Aquella triste mañana, Mesud salió al mercado arrastrando los pasos, mientras los ojos de su mujer lo miraban desde la ventana de la choza del mercado. Saúl vendió su hacha por un precio módico, pero para él cada dirham significaba un día extra de comida para sus hijos. Regresó a la choza y le entregó el dinero a Amina.
Apenas tuvo fuerzas para levantarse de la intensidad de su tristeza ante sus hijos dormidos y los miró durante largo rato como si quisiera conservar sus rostros en su memoria para siempre. Se detuvo en la puerta y miró a Amina por última vez, diciendo, «Cuídalos bien y diles que su padre los ama más que a nada en este mundo». Luego se fue, dejando atrás un corazón roto y ojos llorosos, pero dentro de él había una pequeña esperanza de que su viaje terminaría con un feliz regreso. Lo que Mesud no sabía en ese momento era que este viaje lo llevaría a aventuras que nunca había imaginado. Mesud emprendió su viaje a través del desierto, con grandes esperanzas. A pesar de su extrema pobreza, no tenía un camello o un caballo para aliviar sus penurias. ¿Seguiré viéndolo sufrir todos los días? ¿El hambre seguirá siendo su compañera para siempre? Y dentro de él comenzó a deslizarse una extraña sensación, la sensación de que tal vez había llegado el momento de tomar una decisión difícil. A la mañana siguiente, Mesud se despertó antes de que saliera el sol, su rostro tenía los rasgos de una decisión tomada después de una larga lucha en su corazón. Sabía que ese día sería diferente y que sus pasos lo llevarían lejos de su sencilla choza y de su familia por la que siempre había luchado. Miró su vieja hacha a su lado, la herramienta que había sido su compañera en los años de trabajo y fatiga y que había presenciado cada golpe de sus manos agotadas y cada gota de sudor que caía de su frente. La sostuvo con ternura como si se estuviera despidiendo de un querido amigo. Suspiró profundamente y luego se dirigió hacia su esposa que se había despertado con su voz. Amina lo miró con ojos cargados de tristeza y preocupación y le preguntó en voz baja, «¿Qué pasa, Saúd? ¿No te ves bien desde que regresaste ayer?» Se sentó a su lado y le tomó las manos temblorosas y le dijo con voz temblorosa, «Amina, ya no puedo seguir así. Nuestros hijos pasan hambre todos los días y ya no puedo soportar ver este dolor en sus ojos». El corazón de Amina tembló y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero trató de parecer fuerte por el bien de... Su marido susurró, «Tendremos paciencia como siempre hemos tenido paciencia, las cosas mejorarán». Pero sacudió la cabeza con tristeza y dijo, «He esperado mucho tiempo para que las cosas mejoren, pero no fue así. Hoy venderé mi fez en el mercado. Te daré dinero para que compres suficiente pan para nuestros hijos durante un tiempo, y luego me iré. Buscaré trabajo en otro lugar. Tal vez encuentre un sustento allí y regrese con lo que necesites». Amina jadeó incrédula ante lo que acababa de decir. Se aferró a su mano y dijo suplicante, «No, Mesud, ¿cómo puedes dejarme sola con el lobo? ¿Quién los protegerá?» Y soñando con una comida caliente que nunca llegaba, acariciaba sus cabezas con una mano temblorosa, susurrándoles palabras que calmaran su hambre, «Ten paciencia, amado mío, tu padre regresará pronto con lo que saciará tu hambre, ten paciencia». Pero en su corazón sabía que su paciencia se había vuelto demasiado larga y que Mesud estaba haciendo más de lo que podía, y sin embargo regresaba todos los días con una pequeña cantidad de comida que no era suficiente para satisfacer a todos. Sus ojos se volvían hacia la puerta de vez en cuando, anticipando el regreso de su esposo, y la abrumaba el miedo de que muriera con las manos vacías. Una noche fría, Mesud regresó tarde, a diferencia de lo que era habitual. Su rostro estaba pálido, sus ropas estaban rotas y el paquete de leña que llevaba a la espalda era menos de... El hombre de costumbre lo tiró al suelo mientras insistía y Amina lo miró con ojos llenos de preocupación. Se sentó en el suelo junto a la pequeña estufa que no se había encendido durante 2 días porque no había suficiente leña y dijo con voz ronca, «No pude vender toda la leña hoy. La gente ha comenzado a negarse a pagar dinero. Piden más leña a un precio más bajo». Las lágrimas brotaron de los ojos de Amina, pero permaneció en silencio. Sabía que mostrar su debilidad delante de sus hijos aumentaría su dolor. Se acercó a Mesud y le susurró, «Encontraremos una solución. No desesperes. Por el bien de nuestros hijos, tenemos que perseverar». Pero él la miró con tristeza y dijo, «Amina está cansada. Estoy cansado de esta vida implacable». Fue una larga noche en la que Mesud estuvo sentado. Mientras su mujer contemplaba a sus hijos durmiendo hambrientos, el corazón de Mesud se desgarraba con cada respiración que tomaba al pensar en su futuro desconocido. Se preguntaba para sí mismo. Que Dios bendiga tu tiempo con toda bondad y cariño. Bienvenidos al canal El Sabio. Nuestra historia de hoy se titula El pobre leñador que dejó a sus hijos con hambre. Es una de las historias más emocionantes e interesantes. Espero que te guste. Se dice que en un pueblo lejano rodeado de densos bosques y montañas desoladas, vivía un pobre leñador llamado Mesud con su amable esposa Amina y sus 3 hijos, Salim, Nora y Yad.
Su pequeña choza estaba construida con madera vieja de la que se colaban los vientos fríos en las duras noches de invierno. En el interior, se podían escuchar los gemidos de hambre de los estómagos vacíos. Mesut se despertaba todas las mañanas antes del amanecer. Echaba una dulce mirada a sus hijos dormidos, acurrucados juntos por el intenso frío, y luego suspiraba. Con el corazón en llamas, salió, empuñando su vieja hacha, rumbo al bosque para ganarse el pan de cada día. Su cuerpo delgado y sus ojos cansados eran testigos de años de trabajo y fatiga, pero su determinación no se quebró a pesar de la dureza de la vida en el bosque. El sonido de los golpes de su hacha resonaba entre los árboles como un gemido silencioso por su vida llena de penurias. Cortaba leña y la reunía en pesados haces, que colocaba sobre su encorvada espalda. Luego caminaba largas distancias para venderlos por unos pocos dirhams, apenas lo suficiente para comprar un pedazo de pan seco. Su esposa, Amina, estaba sentada en la cabaña, mirando las caras de sus hijos con gran tristeza. Eran jóvenes, con ojos abiertos llenos de inocencia, pero detrás de esa inocencia ella veía un hambre despiadada.